Hola queridos amigos, estamos aquí para empezar a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis. En esta oportunidad y por recomendación de mi hijo, es mejor que hagamos el video en 3 partes. Vamos a hacer videos de 20 minutos, de tal manera que si alguien no tiene todo el tiempo de ver toda la prédica o todo el estudio, puede verlo por partes, 20 minutos cada parte. Así que vamos a empezar ahora con la primera parte de Apocalipsis, capítulo 5. Abramos la Biblia en el capítulo 5 de Apocalipsis. Hemos dicho que en el capítulo 4 se menciona el cielo, que esto nos sirve para que no nos engañen toda esa gente que escribe acerca de que estuvo en el cielo, que una noche fue llevado al cielo. Entonces, la idea básicamente del capítulo 4 y el capítulo 5 es darnos una visión del cielo, de cómo funciona el cielo, qué hay en el cielo, qué podemos ver en el cielo. Todo lo demás, todo lo que la otra gente diga, que vio, no vio, que hubieron ángeles azules, que vieron el infierno, o lo que fuese, nada de eso tenemos que creerlo, porque solamente debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a seguir teniendo una visión del capítulo capítulo 5 de Apocalipsis sobre el cielo. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué puede contener este libro que sea tan importante? Primero, para estar en la mano derecha de Dios, y segundo, ¿qué información tiene que está sellado con 7 sellos? Los sellos eran una marca del rey, era una marca de que nadie podía violentar ni la carta ni el documento, porque venían con la autoridad del rey. Y cuando acá se mencionan los sellos, se está diciendo que este libro está sellado con 7 sellos de autoridad de Dios, que nadie puede abrir, que no encontraron a nadie que pueda abrirlo. Y este libro es tan importante que se menciona en el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. En los próximos 9 versículos se menciona a este libro. En el versículo 1 lo acabamos de leer. En el versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro? Versículo 3, ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Versículo 4, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. En el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. En conclusión, versículos 1, 2, 3, 4, 5, el 6 no, 7, 8 y 9 mencionan a este libro. ¿Qué tan importante es este libro? ¿Se menciona la Biblia algún libro así? Sí, lo menciona en varias partes. Vamos a empezar leyendo, por ejemplo, Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33. Éxodo 32, versículos 32 y 33. Vamos a buscarlo. Éxodo 32, versículos 32 al 33.
está Moisés en un conflicto con Dios porque el pueblo se hizo dioses. Y Moisés está intercediendo delante de Dios por el pueblo. Y le escribe: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, versículo 31, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Un libro. Salmo 69, versículo 28. Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Según este versículo del Salmo, los nombres de los justos están inscritos en un libro llamado el libro de los vivientes. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3, 5. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron, está hablando de la bestia del anticristo, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 17, 18. No, 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y por último, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En este texto que acabamos de leer, aparecen dos menciones a libros. Primero, el libro de la vida, que viene a ser más o menos algo así como la lista de Schindler, ¿verdad? La lista de Schindler, los que vieron esa película, eran toda la lista de los hombres
que este negociante Schindler, alemán, pudo salvar de los campos de concentración nazi. Este hombre, con su dinero, con lo que ganaba en sus fábricas, pudo rescatar una cantidad de judíos que estaban en los campos de concentración nazi y los pudo salvar del exterminio que ocurrió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esta lista de Schindler, más o menos así, viene a ser el libro de la vida. Es donde están escritos, donde están inscritos los nombres de aquellas personas que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. Y la pregunta es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la gran pregunta. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Lo interesante en todo esto es que en el pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, se menciona los libros. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida, ya lo hemos mencionado, la lista de Schindler, de los que son salvos por Jesucristo, y tu nombre debe aparecer en esa lista. Y la segunda cosa es los libros. ¿Qué son estos libros que fueron abiertos? Cada uno de nosotros, en realidad, mientras vive, va escribiendo su propio libro con todas las cosas, buenas, malas, las cosas que hacemos, las cosas que dejamos de hacer, decisiones que tomamos, pecados que cometemos, bondades que desarrollamos. Cada uno tiene un libro escrito con toda su vida. Estos libros son aparte del libro de la vida. En el libro de la vida solo están los nombres, pero cada uno de nosotros será un libro abierto a la hora en que lleguemos a la presencia de Dios. Por eso el texto dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. Nosotros somos un libro que va escribiendo su historia, que va escribiendo su vida, que tenemos páginas donde están escritos nuestros pecados y tenemos páginas donde están escritas las cosas buenas que hicimos para agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los libros de los creyentes y los libros de los no creyentes? Que los libros de los creyentes tienen páginas que están en blanco, porque han sido limpias por la sangre de Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, dice la Biblia que Jesús limpia nuestros pecados y limpia no solamente el hecho, sino también el registro. Para que no quede registro, para que Dios pueda justificarte, Jesucristo tiene que limpiar aún el registro de nuestros pecados. Pero en nosotros, en aquellos en quienes no mora el Espíritu de Dios, su vida está completamente registrada. Y cuando estemos ante el trono de Dios, los libros serán abiertos y toda la verdad se conocerá sobre nuestras vidas. Demos gracias a Dios porque Jesús nos limpia, porque nuestros pecados, dice la Biblia, fueron perdonados y que Dios los tiró en lo profundo del mar y no se acordará más de ellos. Y si hay algo que debemos pensar, es qué pasa con la gente que no está inscrito en el libro de la vida. En el versículo 20:15 de Apocalipsis, 20:15 de Apocalipsis dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos amigos, familiares, conocidos, que sus vidas reflejan quizás vivir una religión, quizás viven en rebelión contra Dios, pero la Biblia menciona que si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Esto nos hace pensar y nos pone en el corazón una responsabilidad, una gran responsabilidad, de orar, interceder, clamar si es necesario de rodillas,
por las almas de las personas que están a nuestro alrededor, que si su nombre no es inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. ¿Existe el lago de fuego? Sí, lo menciona la Biblia varias veces. Jesucristo lo menciona varias veces. Y debemos estar orando, intercediendo por aquellas personas. Debemos estar orando, intercediendo por la nueva generación, por los jóvenes, por nuestros hijos, por los amigos de nuestros hijos, para que ellos también puedan conocer al Señor como nosotros lo conocimos hace años atrás. En el versículo, en Apocalipsis 21, versículos 22 y 27, nos da la clave de cómo llegar a ser parte del libro de la vida. Capítulo 21, versículos 22 en adelante. Dice, versículo 24, perdón. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes traerán su gloria y honor a ella. Está hablando de la nueva Jerusalén. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Quiénes entran en la nueva Jerusalén? ¿Quiénes entran en la presencia de Dios? Las naciones que han sido salvas. Y en este caso es importante mencionar algunos versículos que nos van a ayudar a entender mejor esto de las naciones que han sido salvas o personas que han sido salvas. En Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 31. Hechos, capítulo 16, versículos 30 al 31. Estaba Pedro en la cárcel y estuvo orando a medianoche. Entonces vino un terremoto grande, los presos aparentemente se escaparon, las puertas se abrieron, y cuando el guardián de la cárcel estaba listo para matarse, porque que se hayan escapado los presos significaba que lo iban a matar a él después, como sanción, el versículo 29 de Hechos dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El hecho de que tú conozcas al Señor te abre una puerta para ser el canal de bendición para toda tu familia, para tus padres, para tus hijos, para tus hermanos, cuñados. El hecho de que tú estás en casa, hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero luego el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cada persona en forma individual debe tomar la decisión de escuchar y de aceptar el mensaje de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos también, en el capítulo 4, el versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la gente te va a decir, no, ¿cómo es posible? Todas las religiones conducen a Dios. No. La diferencia entre Jesucristo y todas las demás religiones es abismal. Es abismal. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado.
hay demasiadas evidencias que lo colocan a él como el único. Primero, los ángeles cuando se manifestaron, la estrella cuando apareció en el cielo. Cada vez que el nacimiento de Jesús fue milagroso, su vida, los milagros que hacía, la capacidad que tenía sobre la naturaleza de controlar una tempestad, de hacer que una higuera se seque, la resurrección de otras personas, como la resurrección de Lázaro, la hija de Jairo, y por último, la resurrección de él mismo. Por favor, comparen a Jesucristo con otros personajes para que vean que Jesucristo es único, y por eso la Biblia menciona que hay que creer solo en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, en ningún otro, ¿no? Esto es importante que lo entendamos. La gente debe tomar una decisión en su vida de poner su vida en las manos de Jesucristo. Y eso es el paso de fe que damos, el paso de fe. Para explicarlo un poco mejor, un hombre en Estados Unidos, entre dos edificios muy altos, colocó un cable de acero y llamó a la gente para que lo vieran como testigo. Este hombre cargó un maniquí, un muñeco de casi 70 kilos, lo cargó y fue caminando a través de cable de acero que estaba puesto entre estos dos edificios. La gente asombrada veía cómo este hombre se balanceaba en la cuerda y cómo llegó a cruzar por fin todo ese cable de acero. Al llegar al otro lado, le preguntó a la gente si creían que él podía regresar por la cuerda de acero cargando el muñeco de 70 kilos. Y todo el mundo dijo que sí, que era posible. Luego les hizo una pregunta. Les dijo, ¿y si en lugar de un muñeco de 70 kilos cargo cualquier otra cosa que pese 70 kilos? ¿Creen que sea posible cruzar? Y la gente dijo que sí. Luego dijo, ¿y ustedes creen que si en lugar de cargar una cosa puedo cargar a una persona que pese 70 kilos? ¿Podría cruzar el cable? Y la gente contestó que sí. Y entonces se volteó y le dijo a uno de ellos, tú pesas 70 kilos, ven, voy a cruzar el cable cargándote. Y el hombre dijo, no, no voy a poner mi vida en riesgo. Eso es la diferencia entre creer teóricamente y creer con el corazón. Esa es la diferencia cuando tú agarras y le dices a Jesucristo, cárgame a mí, toma mi vida, porque yo quiero seguirte a ti. Y cuando yo pongo mi vida en las manos de Jesucristo, es recién entonces cuando estoy creyendo, según la Biblia, de tal manera que seré salvo y mi nombre será inscrito en el libro de la vida. Antes que eso, la gente que va a la iglesia, la gente que dice que ora, la gente que dice que cree, mientras no hayan puesto su vida en forma absoluta en las manos de Dios, no pueden llegar a conocer a Dios, no pueden llegar a ser salvos. Vamos a leer otro pasaje más en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 17 y 19. Dice, Primera de Pedro 1, 17 y 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a leer del versículo 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Y en Hebreos, en el capítulo 9, el versículo 4, (14), 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quiere decir esto? Que si hay algo que tenemos que perseguir, es que nuestros amigos, nuestros familiares, todos los que nos rodean, puedan conocer al Señor. ¿Qué estamos haciendo para que otros conozcan al Señor? ¿Sabes que Dios te ha dado dones o talentos quizás? Quizás puedes enseñar la palabra o predicar. Quizás puedes cantar, agarrar una guitarra, cantar. Puedes repartir folletos, puedes regalar Biblias, puedes regalar películas cristianas para que la gente pueda verlas. Puedes ser parte de algún proyecto. Si Dios te ha bendecido económicamente, tú puedes utilizar tu dinero para la extensión del reino. Tú puedes hacer quizás que otras personas puedan extender el reino de Dios. Piénsalo. Y por último, una advertencia para los pastores. Volviendo a Apocalipsis al capítulo 22, capítulo 22, versículos 18 y 19, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en el libro. Y si alguna quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Y aquí esto es importante. Cuidado, cuidado, pastores, líderes, que hoy en día se las dan de profetas, de apóstoles, que han descubierto cosas extrañas, doctrinas raras en la Biblia, que añadimos o quitamos palabras del libro. Si torcemos la enseñanza bíblica, estamos llevando almas al mismo infierno, porque Cristo ganó a esas almas a precio de su sangre. Así que es una advertencia para los pastores y cómo enseñamos la palabra y si la palabra es digna o no. Terminamos aquí la parte 1 de Apocalipsis capítulo 5. Continuaremos con la parte número 2.